El estrecho de Hormuz está al borde de convertirse en el detonante de una crisis global. Minas fuera de control, amenazas directas y potencias militares listas para un enfrentamiento que podría cambiar el equilibrio del mundo en cuestión de horas. Lo que estás a punto de ver no es solo una noticia, es un análisis que revela lo que realmente está ocurriendo detrás de este conflicto. Suscríbete ahora, dale like, comparte este video y deja tu comentario, porque lo que viene podría afectarnos a todos. En una de las rutas marítimas más peligrosas del planeta, el estrecho de Hormuz vuelve a situarse en el centro de la tensión geopolítica internacional. Lo que durante años se consideró un punto de ruptura improbable ha terminado por materializarse. Estados Unidos ha desplegado activos de gran envergadura con un objetivo claro: reabrir este corredor estratégico vital para el comercio energético global. Dos destructores de misiles guiados, el USS Frank E. Peterson Jr. y el USS Michael Murphy, cruzaron el estrecho el 11 de abril. Sin embargo, conviene subrayar que estas embarcaciones representan únicamente la primera fase de una operación mucho más amplia. Detrás de ellas se encuentran sistemas no tripulados submarinos, diseñados específicamente para tareas de desminado. El Comando Central de Estados Unidos ha confirmado oficialmente el inicio de esta operación. Lejos de ser una maniobra discreta, el tránsito estuvo marcado por una tensión evidente. Las unidades navales de la Guardia Revolucionaria iraní siguieron de cerca a los buques estadounidenses desde el momento en que ingresaron en el estrecho, emitiendo advertencias directas por radio. A pesar de ello, Washington sostuvo que sus acciones se ajustaban plenamente al derecho internacional y a los términos del alto el fuego vigente. En el punto álgido de esta confrontación, se informó de la destrucción de un dron presuntamente dirigido por Irán. Teherán, por su parte, negó oficialmente el paso de los buques y afirmó que estos habían retrocedido tras recibir advertencias. Sin embargo, el mensaje político fue inequívoco: cualquier futura presencia militar en el estrecho será respondida con mayor contundencia. El contexto temporal añade una dimensión adicional a este episodio. Apenas 21 horas antes, negociaciones celebradas en Pakistán concluyeron sin acuerdo. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance acusó a Irán de cometer un grave error, sugiriendo que Washington podría estar preparando un movimiento decisivo. Todo apunta a una estrategia más amplia para garantizar el acceso al estrecho, incluso mediante el uso de medios militares significativos. No obstante, el verdadero peligro no se encuentra en la superficie, sino bajo ella. Minas navales colocadas de forma irregular, muchas de ellas a la deriva debido a las corrientes, constituyen una amenaza constante e imprevisible. Estas minas, desplegadas rápidamente por la Guardia Revolucionaria iraní, utilizando embarcaciones ligeras, han generado un entorno caótico. Algunas han sido arrastradas kilómetros desde su posición original, dificultando enormemente su localización. El resultado es un entramado prácticamente invisible de minas de contacto, dispositivos activados por señales magnéticas o acústicas y artefactos a la deriva. En términos operativos, esto equivale a un campo minado fuera de control. Irán, en esencia, ha perdido la capacidad de gestionar plenamente este sistema, lo que incrementa el riesgo de una catástrofe. Aún así, el hecho de que destructores de clase Arleigh Burke hayan logrado atravesar esta zona y regresar sin incidentes ofrece un indicio de que la situación, aunque grave, no es irreversible. Estas plataformas no son simples buques de escolta, son sistemas de combate altamente sofisticados, equipados con tecnología Aegis, capaz de vigilar amplias áreas marítimas y aéreas. Su misión va más allá de la limpieza de minas. Se trata de establecer un corredor seguro que permita reanudar el tránsito de buques comerciales. De hecho,
Ya se han observado señales iniciales de este esfuerzo. Varios superpetroleros han logrado cruzar el estrecho tras el alto el fuego, lo que sugiere un cambio gradual en la dinámica de la región. Sin embargo, para que esta reapertura sea sostenible, el estrecho debe alcanzar condiciones de seguridad plenamente compatibles con el tráfico internacional. En este punto, la responsabilidad recae en los sistemas autónomos submarinos que serán desplegados en los próximos días para realizar las tareas más delicadas de desminado. La cuestión clave es hacia dónde se dirige este proceso. ¿Podrá establecerse en breve una ruta segura y fiable que permita a los petroleros completar el tránsito en condiciones normales? Washington parece tener planes ambiciosos al respecto. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha adoptado un tono particularmente contundente, insinuando que la reapertura del estrecho podría producirse incluso sin el respaldo de aliados tradicionales. Sus declaraciones reflejan una disposición clara a actuar de manera unilateral si fuera necesario. En consecuencia, la estrategia estadounidense podría no limitarse al despliegue de buques y drones submarinos. Existe la posibilidad de un enfoque más amplio, una doctrina capaz de redefinir completamente el equilibrio de poder en la región. Un planteamiento que, según diversas señales, ha tomado por sorpresa a Irán y que podría alterar de forma significativa el tablero geopolítico en torno al estrecho de Hormuz. Tras el colapso de las negociaciones, el presidente Donald Trump dejó entrever una línea estratégica que ha generado una considerable inquietud en los círculos diplomáticos y militares. A través de sus canales de comunicación, insinuó lo que diversos medios han denominado como una posible doctrina de bloqueo. El planteamiento es claro: si Irán no garantiza una apertura segura del estrecho de Hormuz, Estados Unidos podría imponer su propio control sobre la zona. Esto no se limita a asegurar un corredor de tránsito. Implica, en términos prácticos, asumir el control total de los accesos marítimos al estrecho, desplazando la influencia iraní y estableciendo un sistema en el que la Marina estadounidense determine qué embarcaciones pueden transitar y cuáles no. Se trataría de una medida de enorme alcance, con implicaciones directas sobre la soberanía y el equilibrio regional. Conviene recordar que el estrecho de Hormuz no es un punto cualquiera en el mapa. Aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo atraviesa diariamente este corredor. Cualquier alteración en su funcionamiento tiene un impacto inmediato y profundo en los mercados energéticos globales. Europa, con una industria ya tensionada, sería especialmente vulnerable a una disrupción prolongada. En este contexto surge una cuestión fundamental: ¿cómo se materializaría esta estrategia sobre el terreno? En la actualidad, la Quinta Flota de Estados Unidos permanece en estado de alerta en la región. El grupo de combate del portaaviones Abraham Lincoln concentra una capacidad ofensiva considerable en el Golfo Pérsico. En caso de escalada, aeronaves como los F-35 y F-A-18 podrían establecer una cobertura aérea prácticamente impenetrable sobre el estrecho. En superficie, destructores de clase Arleigh Burke y cruceros desplegarían una presencia disuasoria, creando una barrera naval efectiva en los accesos al corredor. Paralelamente, el primer objetivo operativo sería la apertura de una vía segura en el punto más estrecho del paso, una franja de apenas 21 millas. Esta fase requeriría una intervención de alta precisión para neutralizar la amenaza de las minas. Drones submarinos avanzados, como los sistemas autónomos de desminado, operarían de forma silenciosa bajo el agua, configurando un corredor invisible pero seguro para el tránsito de grandes buques. Si esta fase inicial tuviera éxito, los primeros convoyes de petroleros podrían reactivar parcialmente el flujo energético global.
posiblemente recuperando hasta un 40% del tráfico habitual. Sin embargo, el escenario cambia de forma significativa si Irán mantiene una postura intransigente. En ese caso, la fase de bloqueo total, sugerida por Trump, podría activarse con rapidez. Refuerzos adicionales, incluyendo más destructores, cruceros de clase Ticonderoga y aeronaves de patrulla marítima P-8 Poseidon, serían desplegados para consolidar el control de la zona. Bajo estas condiciones, los accesos al estrecho podrían transformarse en puntos de control estrictos. La Marina estadounidense estaría en posición de inspeccionar, detener o incluso impedir el paso de cualquier embarcación considerada sospechosa. Un mecanismo de este tipo tendría el potencial de reducir de forma drástica las exportaciones de petróleo iraní, afectando directamente a su economía. Si la situación se deteriora aún más, por ejemplo, mediante la ruptura del alto el fuego, Estados Unidos difícilmente actuaría en solitario. Existe la posibilidad de una coalición internacional. Activos navales británicos como el RFA Cardigan Bay, junto con cazaminas franceses y otras unidades europeas, podrían integrarse en una operación coordinada de gran escala. La incorporación de grupos permanentes de la OTAN, especializados en contramedidas de minas, así como buques italianos, reforzaría la presencia aliada en la zona. Este despliegue podría establecer un sistema continuo de patrullaje marítimo y aéreo, complementado incluso por capacidades cibernéticas. A pesar de que varios países europeos han manifestado su intención de participar en operaciones de desminado únicamente tras el fin del conflicto, la prolongación del cierre del estrecho ejercerá una presión creciente sobre sus economías. La dependencia energética del continente convierte esta crisis en un problema estratégico de primer orden. En paralelo, la presión política ejercida por Washington sobre sus aliados europeos podría influir en la postura de la Unión Europea. La necesidad de garantizar el suministro energético podría obligar a reconsiderar posiciones inicialmente más cautelosas. En última instancia, el desenlace de esta situación dependerá de dos escenarios claramente diferenciados. Por un lado, el éxito de los esfuerzos tecnológicos y militares podría permitir la apertura de un corredor seguro, ofreciendo un alivio significativo a la economía global. Por otro, el fracaso en controlar la amenaza de las minas y la escalada de tensiones podrían sumir a la región en un conflicto de consecuencias mucho más amplias. El estrecho de Hormuz se encuentra, por tanto, en un punto crítico. Lo que ocurra en las próximas semanas no solo determinará la estabilidad regional, sino que también tendrá repercusiones directas sobre el sistema económico internacional en su conjunto. Sin embargo, los riesgos asociados a esta posible operación no pueden subestimarse. Se trata de amenazas de carácter directo y potencialmente devastador. Irán dispone de miles de drones suicidas y de un considerable arsenal de misiles balísticos antibuque desplegados en la costa, diseñados específicamente para operar en entornos como el del Golfo Pérsico, estrecho, poco profundo y altamente congestionado. Esta doctrina de guerra simétrica, desarrollada durante años por la Guardia Revolucionaria, se basa precisamente en explotar las vulnerabilidades de grandes buques militares en espacios reducidos. En su punto más estrecho, el estrecho de Hormuz apenas alcanza las 21 millas de ancho, una distancia que en términos militares modernos equivale a un entorno de máxima exposición. En ese escenario, los buques estadounidenses tendrían que reaccionar en cuestión de segundos ante posibles ataques coordinados desde tierra. La posibilidad de que un destructor o cualquier otra unidad naval sea alcanzada, ya sea por un misil o por una embarcación no tripulada cargada de explosivos, tendría consecuencias inmediatas.
No solo escalaría el conflicto, sino que podría transformarlo de una crisis regional en una confrontación de alcance global. La postura adoptada por Teherán en las negociaciones sugiere que está dispuesto a asumir ese riesgo. En un contexto donde se discuten cuestiones críticas como el programa nuclear, las sanciones económicas y la estabilidad del régimen, el control del estrecho de Hormuz constituye su principal instrumento de presión. Renunciar a él equivaldría, desde su perspectiva, a debilitar significativamente su posición estratégica. A pesar de la ausencia de una movilización internacional masiva en este momento, la situación ya está teniendo efectos tangibles en los mercados. Los precios del petróleo han experimentado un incremento significativo. Las primas de seguro para el transporte marítimo se han disparado y numerosos operadores evitan el tránsito por la zona. Las cadenas de suministro globales comienzan a resentirse. No obstante, el impacto va mucho más allá de Europa. Las economías asiáticas, altamente dependientes de las importaciones energéticas que transitan por Hormuz, se encuentran entre las más afectadas. Países como China, Japón, Corea del Sur e India dependen en gran medida de este corredor. La interrupción del flujo energético repercute directamente en su producción industrial. Las señales ya son visibles: ralentización de la actividad manufacturera en China, presión sobre las reservas energéticas en Japón y búsqueda urgente de alternativas en sectores clave de Corea del Sur. Europa, por su parte, sigue dependiendo de esta misma vía para parte de su suministro de gas natural, licuado y petróleo. Existen rutas alternativas como el Canal de Suez o el paso por el Cabo de Buena Esperanza, pero ambas presentan limitaciones. El desvío por el cabo implica un aumento considerable en los tiempos de tránsito, hasta 10 días adicionales, y un incremento sustancial en los costes operativos. El Canal de Suez, por su parte, ya opera cerca de su capacidad máxima y enfrenta sus propios desafíos de seguridad. Es importante subrayar que esta crisis no se limita al petróleo. Productos como el gas natural, los fertilizantes, los derivados petroquímicos y diversas materias primas industriales también dependen de este corredor. El bloqueo del estrecho tiene un efecto en cadena que impacta sectores que van desde la alimentación hasta la tecnología. En un contexto de inflación global ya elevada, esta situación agrava las tensiones económicas. Los países en desarrollo, especialmente aquellos con alta dependencia energética, son los más vulnerables. El riesgo de una crisis de deuda se incrementa a medida que los costes de importación se disparan. Además, incluso en el escenario más optimista, la limpieza completa de las minas podría prolongarse durante meses. Esto sugiere que las perturbaciones económicas no serán temporales, sino estructurales en el corto plazo. Paradójicamente, la estrategia iraní también está afectando negativamente a su propia economía. Sus exportaciones de petróleo, que dependen del mismo estrecho, se ven obstaculizadas por las propias minas que ha desplegado. Antes del conflicto, Irán exportaba aproximadamente 1,5 millones de barriles diarios. Actualmente, gran parte de esa capacidad permanece inutilizada. Desde una perspectiva estratégica más amplia, esta crisis está redefiniendo el debate sobre la seguridad energética global. La dependencia excesiva de un único punto de tránsito ha quedado expuesta. Como resultado, diversos países están acelerando la búsqueda de rutas alternativas y fuentes energéticas distintas. Este proceso, aunque costoso a corto plazo, podría reducir en el futuro la importancia estratégica del estrecho de Hormuz. En ese sentido, la utilización del estrecho como herramienta de presión podría generar un efecto contraproducente para Irán, erosionando progresivamente el valor de su principal activo geopolítico. En este contexto emerge un actor que observa la situación con evidente interés: Rusia.
Mientras Irán enfrenta crecientes dificultades económicas y una pérdida de credibilidad internacional, Moscú se beneficia de la volatilidad en los mercados energéticos. El aumento de los precios del petróleo y la incertidumbre global favorecen sus exportaciones. Las sanciones occidentales que buscaban limitar los ingresos energéticos rusos se ven debilitadas por la necesidad de suministro en Europa y Asia. En este entorno, el flujo de capital hacia Rusia se intensifica, reforzando su capacidad económica y, potencialmente, su industria militar. Pero el beneficio ruso no se limita al corto plazo. Existe una dimensión geopolítica más profunda. El deterioro de la fiabilidad del estrecho de Hormuz podría impulsar alternativas como la Ruta Marítima del Norte, un proyecto en el que Rusia ha invertido considerablemente. Este corredor ártico, independiente de las tensiones en Oriente Medio, podría ganar relevancia estratégica. Además, la crisis ofrece a Moscú y a Pekín la oportunidad de observar y analizar la capacidad de despliegue militar estadounidense en múltiples frentes. La concentración de recursos en el Golfo Pérsico podría limitar la flexibilidad operativa de Washington en otras regiones. En última instancia, lo que comenzó como una estrategia de presión por parte de Irán podría estar integrándose en un juego geopolítico más amplio, donde otras potencias obtienen ventajas indirectas. La prolongación del conflicto y la inestabilidad en Hormuz no solo redefinen el equilibrio regional, sino que también influyen en la arquitectura del poder global. De ahí que la posible implicación de actores internacionales, incluida la Unión Europea, resulte crucial. La estabilización del estrecho y la garantía de rutas marítimas seguras no son únicamente un objetivo regional, sino una necesidad global. En resumen, el desenlace de esta crisis dependerá de la capacidad de las potencias implicadas para coordinar esfuerzos y evitar una escalada mayor. De lo contrario, el estrecho de Hormuz podría dejar de ser simplemente un punto de fricción para convertirse en un catalizador de cambios profundos en el orden internacional.